Vamos a continuar nosotros con más información. Otro de los temas que preocupa en realidad es la situación de varios congresistas de la República, quienes han terminado cuestionados por supuestos actos de corrupción vinculados a su gestión como congresistas. Vamos a hablar en este caso respecto del congresista Julio Gagó. Dicho sea de paso, el día 14 de abril la Comisión de Ética del Congreso ha determinado seguir, ver, evaluar esta denuncia que pesa en contra del congresista Julio Gagó. Está con nosotros Eric Guimaray Mori, él es coordinador anticorrupción del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para conversar un poco más respecto de los factores técnicos de esta denuncia que cae sobre el congresista Gagó. Eric, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sería interesante explicarle a nuestros televidentes también, aclararles un poco por qué existe una denuncia, una grave denuncia por un supuesto acto o por supuestos actos de corrupción contra el congresista Gagó. ¿Cuáles son las normas que se han violado? ¿Cuál es lo que podría determinar una causa punible, no sancionable, penalmente inclusive, contra el congresista Gagó? Bueno, al congresista Gagó se le imputa haber contratado con el Estado, aún existiendo normas que taxativamente lo prohíben. En este caso, la primera norma que se transgredió fue la Ley de Contrataciones del Estado, el artículo 10 en específico, que prohíbe a todos los congresistas tener actividad de contratación o licitación con el Estado. Ahora, él directamente no ha contratado, es decir, ¿cuál es el alcance de esta norma? ¿Quiénes tampoco podrían contratar con el Estado? Bueno, en principio, quien esté prohibido de contratar con el Estado, el fundamento de la prohibición es el poder que ostenta, el interés público y la transparencia. Estos son los deberes que se infringen y casi siempre residen en los funcionarios o altos cargos de la administración pública. Ahora, cuando hablamos de altos cargos, por ejemplo, un ministro, también, por ejemplo, un congresista, no solamente ellos personalmente están impedidos, sino también una serie de personas quienes están a su alrededor. ¿Hasta dónde alcanza esta prohibición? La imputación penal solo debe radicar en el dominio del funcionario sobre las empresas, que a través de su intercesión o del poder que utiliza, se pueda contratar con el Estado. Pero también en el caso de su cónyuge, en el caso de sus hijos, ¿quiénes más estarían dentro de esta prohibición contemplados? La prohibición es explícita respecto de usar el poder público, de curarnos en salud, de transparencia y de objetividad. Esa es la ratio ley, decimos en derechos de la ley. Si la madre, la esposa, los hijos son personas que se desvinculan empresarialmente del congresista y siguen trabajando con el Estado, y siempre y cuando las cuentas estén claras y la participación del funcionario sea nula, no debería haber ningún problema. Es decir, ¿el esposo o la esposa de un funcionario que esté impedido podría contratar sin problemas? Sin problemas, no tanto, pero probando sí la imparcialidad de la licitación, claro que sí. Entonces ahí es donde no se termina de entender, ¿no? Porque parte de los argumentos de defensa que dice el congresista Gagó es que él no ha participado activamente, que la empresa no le pertenece, al menos dice de Copy Depot, ¿no? Que es una empresa que no le pertenece. Sí, pero el tiempo le ha dado la razón a la afirmación de la transgresión de la norma. En los días, los diarios, el Ministerio Público, algunos audios, han tenido participación importantísima para, por lo menos, generar la duda razonable de su participación en estos actos ilícitos, ¿no? Estos elementos, estas pruebas que incluso la opinión pública lo ha conocido a través de medios de comunicación, complicarían, por más que legalmente no figure la propiedad a nombre del congresista Gagó, sí involucraría una participación directa. En derecho penal, por lo menos, que es el ámbito donde puedo hablarte con mayor conocimiento, no importa tanto la causalidad del hecho como sí la atribución normativa. Es decir, no importa si soy dueño o no de la empresa, importa si a través de mi gestión ilícita como funcionario público he permitido que se realicen o se lleven a cabo contrataciones con el Estado, en este caso específico. Ahora, la Fiscalía ha actuado de alguna manera con algunas intervenciones a las empresas y luego a una vivienda. ¿Esto en qué marco se ha llevado a cabo? ¿Es válido? ¿Está bien lo que ha hecho la Fiscalía? Dentro de las atribuciones de la Fiscalía de la Nación está investigar a los altos funcionarios del Estado. Debo recalcar que aquí no hay un proceso penal abierto todavía. El derrotero, el camino que se debe seguir es muy amplio. La Comisión de Ética tiene que emitir un documento, ese documento tiene que ser aprobado por el Pleno, de esto el desafuero, y recién a partir de allí el Ministerio Público puede formalizar una investigación. Estamos en una etapa preliminar, de investigaciones preliminares, que se orientan
a recaudar pruebas, indicios, materiales que, si se justifican, es decir, si se justifica que desde ahora vayamos buscando información, es porque hay una amenaza de que desaparezca. Ahora, en el caso de un congresista, si es que la Comisión de Ética no emite un informe en su contra, o mejor dicho, ni siquiera, si el Pleno no aprueba, entonces la Fiscalía, por más pruebas que haya recaudado, ¿tampoco podría intervenir? Es una prerrogativa constitucional que tienen los congresistas de la República. Sin embargo, también es cierto que debemos confiar en nuestros operadores jurídicos y en nuestros representantes en el Parlamento. Es decir, la Fiscalía ya actúa a solicitud de la Procuraduría Pública de Cristian Salas. Actuado, se pidió la aprobación del juez de la vocalía de instrucción de la Corte Suprema, de la Sala Permanente en específico. Es decir, la actividad del Ministerio Público se enmarca en la legalidad. Ahora, si la Fiscalía determina con estas pruebas, al margen de la Comisión de Ética, determina que existen evidencias, elementos razonables para imputarle una responsabilidad penal al congresista, ¿la misma Fiscalía podía solicitarle al Parlamento, al Congreso de la República, que permita, que viabilice el proceso de investigación? El Pleno tendrá que analizar la prueba que le alcance el Ministerio Público. Ese es otro camino, digamos, y resolver, ¿no? Ese es otro camino. En razón de derecho, claro. Porque ¿qué pasa si la Comisión de Ética, pues, bueno, bastante complicada la situación del congresista Gago, que la Comisión de Ética lo termine archivando el caso, pero sin embargo se han dado otros casos, ¿no? Otros casos de investigación. Nos surge, pues, actos de transparencia, actos de reivindicación de la justicia en el Parlamento, no creo que se nieguen ante la obviedad de los hechos. Ahora, después de que el Congreso determina, ¿recién se podría formalizar el proceso de investigación o ya podría darse paso directamente a la acusación por parte de la Fiscalía? De hecho, las pruebas que estamos recabando en este momento, que estamos, digo, como sociedad interesada, que recaba el Ministerio Público, van a servir de insumos para formalizar la investigación y eventualmente formalizar una acusación contra el congresista Gago en sede del Ministerio Público. ¿Lo primero que tendría que suceder es un desafuero? Sí. Es un desafuero. Sin desafuero no podría darse el proceso de investigación ya penal a través de Fiscalía. Por lo menos por ese camino constitucional, de la prerrogativa constitucional que tienen los congresistas, no. Ahora, sin embargo, y esto de manera genérica, digamos, espero que no sea así, pero si el Congreso no aprueba el desafuero, considera que no son pruebas suficientes, en fin, N cosas, eso no exime a que después de que deje de ser congresista, la Fiscalía retome el caso. ¿Es eso válido? Claro que sí. El indicio de comisión del delito o la comisión del delito en sí tiene un plazo de prescripción. La prescripción, lo que nos dice en términos legales es que el Estado tiene un tiempo limitado para perseguir el delito. Yo creo que la prescripción todavía no favorecería al congresista Gago, contando el tiempo que le queda como parlamentario y la gravedad de los hechos, gravedad que se expresa en las penas previstas por el Código Penal. ¿De cuánto estaríamos hablando de probarse los delitos que se le intenta imputar? Estamos en una etapa preliminar. El fiscal tendrá que recabar las pruebas suficientes para decidirse por algún tipo de imputación. Muchos actores políticos y personas y juristas destacados del medio han mencionado que puede ser colusión, que puede ser patrocinio ilegal e incluso negociación incompatible. En estos tres casos, ¿cuáles son más o menos las penas? Bueno, la colusión puede ir hasta 15 años. Hasta 15 años. El patrocinio ilegal hasta 2 y la negociación incompatible hasta 6. De acuerdo. Ahora, entonces, si fuera, en el caso de 2 años es patrocinio ilegal. Sí, así es. Si fuera patrocinio ilegal, podría resultar liberado de cualquier responsabilidad, pediría la prescripción si esa fuera la acusación en esos términos. Ahora, en el caso de ser funcionarios del Estado con un importante rango, las penas no son mucho más severas, es decir, si la pena es de 15 años, ¿esto no le hace un agravante que podría llegar hasta los 20 años, por ejemplo, en el caso de colusión? El ordenamiento penal, además de las penas que prevé por la comisión del delito, tiene otro tipo de respuestas. Por ejemplo, la inhabilitación. Se le inhabilita para ejercer como funcionario público durante una cantidad de tiempo. Y creo yo que es la sanción más idónea para los funcionarios públicos, además. Claro. Si se prueba que han cometido algún acto de corrupción, no deberían estar en el Estado. Así es. Si han probado que no son personas en quien se pueda confiar el interés general, es obvio que se les quite esa potestad, ¿no? Ahora, bueno, el congresista Gago ha salido a pedir disculpas, ¿no? Han dicho que ha sido un desliz, en realidad, lo que él ha dicho en esos audios que se han dado a conocer, lo que significa que está aceptando que es verdad, ¿no? Sin embargo, ¿eso es suficiente para liberarlo de algún grado de responsabilidad? ¿Mengua el tipo de sanción que pueda recaer sobre él? El Código Penal es claro. Lo que podría suceder es que, con su aceptación,
viabiliza o agiliza el procedimiento penal. Por decirlo de una manera, ayuda en la tarea de investigación, de recopilación de pruebas, ayuda en la discreción del juez, pero esto no es premial. Lo que podría pasar es que repare civilmente el delito de forma previa a la sentencia, eso le va a ayudar en la pena, pero incluso en mi opinión, y en la opinión del proyecto anticorrupción, aceptar los audios de esa naturaleza, incluso lo podrían vincular con otro tipo de ilícitos penales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, él aceptó que fue un desliz decir que hay alcaldes que quisieran contratar con él porque les conviene y tal. Sí, pero eso puede generar que se le impute por tráfico de influencias. Siempre y cuando, por ejemplo, se podría probar que Gagó contrató con alcaldes, ofreciéndoles después, obviamente, interceder con el poder que tengan ante alguna gestión que el alcalde necesite. Es decir, en términos jurídicos penales es muy difícil o muy complicado decidirse por un delito para imputar. Máxime si, como en este caso, existen miles de aristas desde las cuales se puede abordar jurídico-penalmente el tema. El proyecto de corrupción solo ubica el tema, lo plantea desde el ámbito teórico y, claro, respetuoso a la investigación, no juzga a nadie. De acuerdo. Ahora, estos problemas, no sé si conflicto de intereses o la violación a la ley de contrataciones del Estado por parte de funcionarios, de miembros del Ejecutivo, también del Legislativo, es un tema que todavía no se termina de entender, ¿no? Porque es bastante complicado determinar cuál es la línea que divide lo legal de lo ilegal. Se necesitan muchos elementos que determinen, que tengan la contundencia suficiente para decantar en una acusación de esta naturaleza. ¿Es eso un problema que debería merecer un mayor análisis, mayor claridad en las normas? ¿O basta con las normas? Lo que pasa es que tenemos gente pues que no está del todo dispuesta a cumplirlas. Yo creo que ese es un problema que acompaña a todas las sociedades. Las personas que no quieren respetar la norma. Pero al margen de eso, lejos de crear más normas o de agravarlas, yo creo que la línea de interpretación de los operadores jurídicos debe ser una sola. La prohibición es arbitraria, es específica, no hay peros aquí, eres funcionario público, no puedes contratar con el Estado. Pase lo que pase, no hay justificación y se te sanciona. Ahora, en el caso de crear estas famosas empresas, porque en el caso de Congresista Gagó ya se habla hasta de 11 empresas que se han ido creando con el propósito de alguna manera, burlar la ley, ¿no? Para que los responsables de estas organizaciones sean terceros que no tienen nada que ver supuestamente con estos funcionarios. ¿Eso también es punible? En este caso específico, la desvinculación patrimonial o empresarial del congresista Gagó solo prueba, primero, que existió la contratación con el Estado, no obstante la prohibición. Y segundo, que si Gagó, en caso sea cierto, gestionó toda esa desvinculación empresarial, fue porque tenía la intención de contratar con el Estado. Es decir, su conducta fue dolosa en términos penales. Lejos de imputarle otro delito, habla en favor de la imputación del delito por el que al final el Ministerio Público se decida. Bueno, en su testimonio, en uno de sus videos, eso queda con total claridad, ¿no? Lamentablemente. En el momento en que destaca que Copidepot ha sido creado exclusivamente para dedicarse a contrataciones del Estado. Entonces ahí sí se evidencia este caso. Ojo que, en mi opinión, mientras el ámbito de interacción sea más reglado, más técnico, más específico, no hay espacio para la frase no sabía que era delito. Es distinto, no sé, ser un financista y que las normas del sistema financiero cambian todos los días a todas las horas. Pero en la gestión pública las normas están claras, muchas o pocas, pero están claras. Sí, pues bueno, vamos a ver en qué deviene. Esperemos que la Comisión de Ética esté a la altura también de lo que todos los peruanos queremos, ¿no? Que determine responsabilidades o al menos eleve sus informes con todos los elementos pertinentes, ¿no? Y al parecer aquí hay de sobra, ¿no? Para que el Congreso tome la decisión y le permita a la Fiscalía actuar como tiene que ser, ¿no? Sí. Yo quería decirte finalmente un tema. Yo reconozco el compromiso de los jueces, del Ministerio Público y la Procuraduría, porque investigar con este tipo de diligencias de entrar a la empresa y recabar información contable y tal, muestra un compromiso muy serio de los operadores jurídicos. Es muy difícil juzgar previamente a personas con tanto poder, funcionarial y mediático.
Muy bien, gracias Eric por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. Ha sido Eric Guimaray, él es coordinador anticorrupción del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica, tratando de dar algunos argumentos que nos ayuden a entender el terrible problema en el que estaría involucrado el congresista Julio Gago. Bien, 10 de la mañana con 13 minutos. Una pausa, volvemos con más aquí en 7.